hermanos, y voy a leer Lucas capítulo 1 del 39 al 56. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, como 3 meses después se volvió a su casa. Bendito sea el Señor. Ya hemos orado, hermanos. Qué bonita palabra el Señor nos da, ¿cierto? Y el tema yo le puse: hágase conmigo conforme a tu palabra. Que eso está en 2 versículos antes del texto de oro. Y le puse así, hermano, porque es importante que nosotros incluyamos, hermanos, esta oración. Hágase conmigo conforme a su palabra. Y voy a estar explicando sobre esto. Pero antes quiero relatarle una historia mía, hermano. Cuando era joven, en el 1980, tal vez algunos todavía no habían nacido, pero los que nacieron, los que ya habían nacido, nacieron en esos tiempos, bueno, se van a acordar cómo se trabajaba, queridos hermanos, el sistema de mensajes, ¿no? No era por celular o por el internet, sino era por cartas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo vivíamos en México. Mi papá estaba aquí en Estados Unidos. Y él, hermano, cada mes nos enviaba, hermano, una carta con un money order. Se usaba el money order antes, ¿se acuerdan, hermanos? Y tal vez usted lo vivió también, y mandaba dinero para la manutención de un mes para la familia que estábamos allá. Y me acuerdo que nosotros, cuando se llegaba el día, hermano, estábamos al pendiente, hermanos, del cartero. Y me acuerdo que allá las puertas en México en ese entonces dejaban abiertas, no se cerraban, como hoy en día que ahora entras y cierras la puerta. Casi todas las puertas del vecindario ahí de la cuadra estaban abiertas. No sé, aunque había maldad, pero en ese lugar no había tanta maldad, pero nos asomábamos esperando ansiosamente, hermanos, al cartero, no porque queríamos ver al cartero, hermano, sino por lo que traía el cartero para nosotros, ¿cierto? Sabía que iba a venir esa carta, hermanos, con un money order que mi papá mandaba dinero, y ese dinero, hermano, cuando llegaba, mi mamá nos llevaba al Kentucky Fried Chicken ese día. Pues era de gran gozo saber que mi papá estaba bien, y aparte de recibir el dinero nos gozábamos. Pero no era tanto por el cartero, sino por lo que contenía el cartero, la buena noticia que esto era para nosotros. ¿Por qué es que yo le estoy relatando esta historia mía? Porque así como María, hermanos, recibió la buena noticia, y Elizabeth recibió la buena noticia, y Elizabeth, hermano, su parienta,
también había recibido esa buena noticia. Y aunque ella ya estaba embarazada, porque el ángel le había dicho a María que tu parienta ya tiene 6 meses, ¿cierto? Y esta era buena noticia aún para María, algo tan inesperado, pues, de momento que uno puede decir, hermano, cuando a usted le ha pasado algo, usted dice, no puedo creerlo, algo bueno, ¿no? Es demasiado bueno para que sea realidad, pero sí nos pasa en la vida eso. Entonces les platico esta historia a mí, hermanos, por esa razón. Aunque no se compara, queridos hermanos, con las buenas nuevas que recibió Elizabeth, pero sí puedo imaginarme, hermanos, y darme una idea, hermano, de cómo se recibe una noticia y esperar en ella, ¿cierto? A lo mejor usted tuvo que haber pasado esto también, igual que yo lo he vivido. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que a través, hermanos, de las Escrituras, nosotros vemos que el anuncio del nacimiento de una criatura, hermano, cuando venía una criatura, provocaba reacciones en la persona. No sé si usted se ha puesto a meditar cuando en las Escrituras, tengo unos ejemplos aquí de Ana y de Abraham, cuando recibían una noticia así, hermano, de que una criatura venía, cada uno tomaba diferentes reacciones dependiendo el tiempo, ¿no? Y la promesa. Y tengo el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, ¿no? ¿Cuál fue su reacción de ella cuando escuchó la noticia en Génesis capítulo 18, 9 al 15 que voy a leer? Fue, hermanos, que se rió. Y lo voy a leer rápidamente. Génesis capítulo 18, hermanos, del 9 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, dice la Escritura, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Hermano, no es que era chismosa Sara, no malentienda. Sin querer ella estaba ahí, hermano, y escuchó el mensaje. Pero no era nada de chisme. Y sigo el 11. Y Abraham, y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. El versículo 12, se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Hermano, Dios le está diciendo, o sea, le está prometiendo, ¿no? A Abraham un hijo. Sara sin querer, queriendo, como a veces pasa, ¿no? Están en la puerta sin querer, estaba atrás, dice la Escritura, y escuchó todo. ¿Cuál fue la reacción? Estoy hablando de las reacciones, hermano, de ciertas mujeres que nos habla la Biblia, que tuvieron cuando escucharon, hermano, una promesa de Dios. Y ella se rió. Hermano, lo que yo les quiero dar a entender con esto, hermano, que cuando Dios prometía algo, hermano, las personas, bueno, en este caso las mujeres, hablando de las criaturas, no estaban viendo, hermano, lo que Dios podía hacer, sino más bien cómo ellos podían ayudar para que esa promesa se realizara. Y no había, queridos hermanos, mucho, de acuerdo a las circunstancias de alrededor de ella, ya viejo, ya vieja, había cesado, hermano, su tiempo como mujer. No había mucha fe en eso porque estaban viendo las circunstancias
que ellos podían ayudar de la forma que se cumpliera esa promesa. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos, y yo quiero que usted sea sincero. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay. No hay para Dios ninguna cosa difícil. Y la respuesta, hermanos, es obvia, ¿cierto? Por supuesto que no. Porque Dios creó, hermano, todas las cosas. Y esta pregunta, hermanos, revela mucho en cuanto a Dios. Hermanos, convierta en un hábito en incluir, hermano, sus necesidades que usted tiene, unas necesidades específicas, ¿cierto? Con esta pregunta. Usted se puede preguntar también, hermano, ¿acaso este día de mi vida es muy difícil para Dios? Hágase esas preguntas, hermano, en sus circunstancias que usted está pasando. ¿Acaso este hábito que trato de romper es muy difícil para Dios? No. ¿Acaso ese problema de comunicación que tengo es difícil para Dios? ¿O lo que yo estoy pasando será difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil, hermanos. Sara lo que estaba viendo era las circunstancias, ¿cierto? Lo que ella podía ayudarle a Dios. Bueno, ya había cesado, dice la palabra, la costumbre de las mujeres, ¿no? Ustedes saben a lo que se está refiriendo la palabra. Había envejecido y su señor era viejo. O sea, había muchos factores para que la promesa que Dios les estaba dando, hermanos, se cumpliera. De acuerdo a la humanidad, ¿no? Había muchos factores y es lo que a veces nos pasa a nosotros. Hermanos, Dios nos da la palabra, ¿cierto? A veces leemos la palabra y vemos sus promesas. Pero bueno, eso no puede suceder porque yo estoy viendo lo que alrededor me está pasando. El preguntarnos, hermanos, esto nos hace recordar que Dios, hermanos, actúa personalmente en nuestra vida y nos ofrece, hermano, una poderosa ayuda. Si nosotros recordamos, hay algo imposible para Dios, algo que Dios no puede hacer. Hermanos, otra reacción que nosotros podemos ver en el anuncio de un nacimiento de una criatura está en el libro de Lucas capítulo 1, 18, donde nos dice que Zacarías, ¿qué fue lo que pasó? Dudó, ¿cierto? Dijo Zacarías al ángel, versículo 18, capítulo 1 de Lucas, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es más vieja que yo. Ay, perdón, esa fue la versión de Bernardo. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Disculpe, hermanos, que a veces... sí, hubo duda, hermano. Si Dios le está prometiendo, queridos hermanos, un hijo porque ellos habían orado, pero es más fácil creerle a Dios cuando todo va nice. Si yo estuviera, bueno, en este caso, Zacarías tuviera de 30 años, su mujer también, creo en la promesa, ¿cierto? Sí, Señor, vente mujer, vente Elizabeth, porque el Señor ha prometido esto. Creo, pero hermanos, no era posible eso porque ya eran de edad avanzada. Dios quiere, queridos hermanos, que nosotros creamos lo que Él nos dice. No vea las circunstancias, hermano, cuando Dios le hable, dándole una palabra poderosa. No vea lo que usted está pasando alrededor. Es que no puedo. Claro que no vas a poder, nadie puede, hermano, solamente Dios. Cuando Dios tiene una específica, hermano, promesa, porque a Dios nos ha dado específicas promesas, lo digo por experiencia, a mí me ha hablado el Señor, no crea que audiblemente, que el hermano le habla, y por la palabra, hermano. Y si obedezco, hermano, se ve el resultado de la obediencia, ¿cierto? Y si no, no se va a ver. Entonces, hermanos, ¿sabe lo que hizo María? Hermano, ¿alguien quiere saber lo que hizo María cuando el ángel le habló a ella? Que ya lo leímos, probablemente ya sabe. Sí sabe lo que le hizo María. En contraste, hermano, a lo que le estoy hablando de Sara y Zacarías. Bueno, Sara se rió. Zacarías dudó.
Pero María se sometió. Dile a tu hermano que está a tu lado, María se sometió. Lucas 1:38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermano, esto es someterse. Fíjese lo maravilloso que es esto. Usted me dirá, bueno, María sí le hizo una pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Hermano, no se negó. Sí le hizo una pregunta curiosa de cómo será esto, porque supuestamente en la vida se ocupan dos, ¿no? ¿Cómo será esto? No dudó, hizo una pregunta. Cuando le dio la respuesta al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se sometió, hermano, a lo que Dios, por medio del ángel, le estaba diciendo, ¿cierto? María creyó las palabras del ángel y estuvo, hermanos, de acuerdo en tener al bebé. Y aunque fuera en circunstancias, queridos hermanos, humanamente imposibles, porque esto era humanamente imposible, tener a un bebé, ¿cierto? Sin tener en este caso, un marido, un hombre, ¿no? Pero ¿qué cree? En Lucas 1:37, hermano, pero para Dios no hay nada imposible. Alguien debió decir amén, hermano. O hasta gritar un grito de júbilo, ¿cierto? Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Y Dios, decía mi hermana Andrea, Dios es bueno. ¿Y saben por qué? Se me venía en la mente, Dios es bueno porque envió a su Hijo. Y simplemente, hermano, si lo puedo decir así, por enviar a su Hijo, hermano, su Hijo nos trajo salvación. Pero nosotros tenemos que creer en la palabra. Hágase conforme a tu palabra, ¿cierto? Dios, queridos hermanos, está dispuesto a hacer lo imposible. ¿Alguien escuchó eso? Para Dios, hermano, 2 más 2 no es 4. Ya les he dicho esto en otras ocasiones. Hermano, nuestra respuesta a sus demandas no debiera, hermano, motivar ni risa, ni temor, ni duda, hermano, sino aceptación a una buena voluntad, ¿cierto? Créele al Señor. Hermano, si Dios es el creador, hermano, de las leyes naturales, ¿cierto? Porque Él tiene todo el poder, hermano, de alterarlas. Ya lo puede hacer. Usted y yo no podemos decir, no, Señor, pero ¿por qué se detuvo el sol, ¿no? O más bien el mundo, o por qué, o sea, ¿por qué hace Dios? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho, por medio del Espíritu Santo, sombra a María y tuvo un bebé, ¿no? Nosotros sí lo creemos así. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios es creador. Él altera, hermano, las leyes de la naturaleza. Cuando Dios interviene, hermano, en las leyes de la naturaleza, esto se le llama un milagro o una intervención divina. Nosotros podemos ver a Jesucristo caminando en las aguas, ¿cierto? ¿Cómo es posible eso? Él es el mero mero. Él puede, hermano, hemos visto los milagros que nos muestran los evangelios acerca de Jesucristo, del poder, hermano, del poder aún de perdonar pecados, ¿cierto? Cuando Dios interviene en esas leyes naturales, hermano, esto le llamamos nosotros milagros. Y estos son, queridos hermanos, eventos sobrenaturales. Y estos eventos sobrenaturales desafían, queridos hermanos, las leyes físicas, biológicas o químicas conocidas, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto es, hermanos, ocurriendo a menudo por fe. Para un propósito, hermano, divino. No como una violación, hermano, sino como una interrupción temporal para los procesos, hermanos, naturales. No es que Dios está violando, hermano, las leyes que Él puso mismo. Sí, únicamente está medio alterando y haciendo para un propósito, hermano, que Él tiene. Y en este caso, hermano, el propósito que Dios tenía para la humanidad, hermano, esto fue tremendo. Esto es más bien el regalo más hermoso, hermano, que nosotros podemos ver, ¿cierto?
Entonces, hermanos, volviendo al texto de oro en Lucas capítulo 1, del versículo 39 al 56. Al parecer, queridos hermanos, el Espíritu Santo dijo a Elizabeth que el hijo de María sería el Mesías. Bueno, lo suponemos nosotros, ¿no? Porque Elizabeth, al saludar, hermano, a su joven parienta, la llama la madre de mi Señor, Lucas 1:43. Sabía, ¿no? Eso está interesante, hermanos. Me voy a decir, ¿por qué? Me pregunto yo, hermanos, al apresurarse María para visitar a su parienta, María debió, hermanos, estar preguntándose en el camino los acontecimientos de los días recientes que estaban sucediendo, si serían reales. It's too good to be true, ¿no? Dice el americano, ¿no? O sea, o más bien sounds good, ¿no? Se oye muy bueno para que sea realidad. María, cuando iba a la casa de Zacarías a visitar a Elizabeth, estaría preguntando, híjole, cuando sepa, ¿no? Y dice la Escritura que el saludo de Elizabeth debió, queridos hermanos, haber solidificado su fe de María, esa fe hecho más sólida por las palabras que Elizabeth, su parienta, le dijo a María, ¿cierto? O sea que esto está, hermanos, el embarazo de María, queridos hermanos, pudo haber parecido imposible. Pero su parienta, que era sabia y anciana, creyó y se regocijó. ¿Cierto? Fíjense lo maravilloso que es eso. A pesar, hermanos, que Elizabeth, ella misma gestaba, hermano, el tan esperado bebé también. Elizabeth pudo también, hermano, ver envidiado a María, ¿no? Bueno, el Señor estaba contenta porque el Señor le había dado un hijo. Y usted conoce la historia, donde le dijo el Señor que se iba a llamar Juan, ¿no? Cuando lo llevan, dice la Escritura, que le preguntan a Zacarías, ¿se va a llamar Zacarías? Y no podía hablar Zacarías, ¿verdad? Porque estaba mudo. Pero le dice Elizabeth, no, Juan. Y todos se sorprendieron porque ninguno en la familia, hermano, se llamaba Juan. Y cuando, hermano, le dieron, Zacarías pidió para escribir, ¿no? Un papel para escribir. Y de esta forma, hermano, escribió que Juan. No me puedo imaginar los parientes o los que estaban alrededor, hermano, estaban pensando acerca qué pasó aquí, ¿no? Pero era una promesa también que se le había dado, hermano. Y podía Elizabeth, como ya dije, hermano, envidiar a María, porque el hijo de María, hermano, iba a ser más importante que el de ella, ¿cierto? Pero no fue así, fue todo lo contrario, hermano. Estaba llena de alegría, hermano, porque la madre de su Señor pudiera visitarla. Estaba contenta Elizabeth, hermanos, por la visita de María. Qué bonitos. Me hago yo un cuadro en mi mente, hermanos, en esos momentos, cuando María llega y visita a su parienta, y tienen una buena conversación, glorifican a Dios porque son llenas del Espíritu Santo, hermano. Y qué bonita comunión, ¿no? Entre ellas. Ver las promesas hechas realidad y mucho más, hermano, alegría y gozo tenía Elizabeth al saber que el que en el vientre que estaba, la criatura del vientre que estaba en María, bueno, era Jesús, ¿no? El Salvador. Bendito sea el Señor. Usted, querido hermano, ¿alguna vez ha envidiado, hermanos, a alguien porque Dios al parecer distinguió para una bendición especial a un hermano? ¿Usted ha envidiado a alguien por eso? Bueno, Elizabeth no lo hizo, ¿verdad? Sino se gozó. Pero ¿usted alguna vez o conoce a alguien? Porque yo conozco, bueno, si yo conozco usted también, hermanos que envidian, ¿no? Y más puestos, ¿no? Oh, ¿por qué al hermano le tocó eso? Y si el hermano ni estudió y yo sí, ¿no? Y empieza la envidia. Pero nosotros debemos de gozarnos, hermanos. Yo quiero darle un remedio, hermano, para cuando usted sienta un celo
Y apúntela ahí, hermano. Un celo hacia un hermano, el remedio es regocijarse. ¿En serio? Si usted se regocija con el hermano, con esa persona, hermano, y razona, hermano, con esa persona. Que Dios use, hermano, a esa persona, a ese hermano, hermano, para la gloria de Él. Con el propósito, hermano, que Dios le ha hablado a esa persona, ¿no? Debemos de gozarnos, hermanos, con los que trabajan en el reino de Dios. Como lo vemos en Elizabeth, el gozo que tenía al escuchar a María. Y le digo esto porque como personas, hermanos, podemos sentir envidia. Pero así no fue en este caso. Elizabeth, hermanos, como ya dije, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque así la iban a llamar, ¿no? Esto me recuerda, queridos hermanos, a una mujer que dice la Escritura en Lucas capítulo 11, 27. Una mujer de entre la multitud se levantó la voz y dijo a Jesucristo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. 11, 27. Esta mujer, queridos hermanos, dice la Escritura que se levanta entre la multitud y le dice esto a Cristo. ¿Pero qué cree? Es interesante, hermanos, de que mientras la mujer decía bienaventurado el vientre, se refería al vientre de María, claro, de la mujer que te trajo a Jesús, o sea, Lucas 11, 27, Jesús le responde en Lucas 11, 28, algo muy interesante, hermano, que le va a impactar a usted. Y le dice Jesús, Lucas 11, 28, antes bienaventurado los que oyen. Yo dije, los que oyen, más bien Jesús dice, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son más bienaventurados que de dónde vienes tú, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y esto es tan bueno, hermanos, oye, tan bueno que me gustó que lo voy a volver a repetir. Oyen la palabra de Dios y la guardan. La pregunta sería, ¿estamos oyendo la palabra de Dios y la guardamos? Hermanos, Jesús se dirigía aquí, o sea, en esta historia, a gente que valoraba, hermano, grandemente la relación familiar. Por eso es que esta mujer se levanta y dice estas cosas. Bienaventurada, ¿no? La mujer que te tuvo. Sus genealogías eran garantías, hermanos, en ese tiempo, unas garantías importantes de que eran parte del pueblo, hermano, escogido de Dios. Entonces, el valor de un hombre provenía, queridos hermanos, de sus ancestros y el de la mujer, hermano, de los hijos que engendraba. La respuesta de Jesús a la mujer, hermano, cuando se dirige a ella, significa, hermano, que la obediencia a Dios, hermanos, es más importante que su lugar en el árbol genealógico, ¿cierto? Es más importante obedecer, hermano, la palabra de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque María obedeció la palabra. Hágase conforme a tu palabra. Por eso es que le estoy explicando esto. Y Jesús lo dice también, ¿no? Entonces el trabajo paciente, hermano, de constante obediencia es incluso más importante, hermano, que el abolengo de un hijo respetado, ¿cierto? Esa familia, hermano, de donde viene, de los antepasados importantes y respetados, por ejemplo, un pastor muy conocido, que haya muy conocido aquí en esta temporada, ¿no? Y que venga, hermano, tenga su hijo, hermano, y digan, bueno, este hijo de un pastor muy nombrado, wow, y se sorprendan, como esta mujer, wow, bienaventurada, el vientre de aquella mujer que te trajo, ¿no? Dice Jesús, no.
no es ni el hijo del pastor, hermano, un pastor muy famoso, lo que agrada al Señor, sino más bien bienaventurados los que obedecen. Eso es. Es lo que está diciendo, queridos hermanos, Jesucristo. Él lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, hermanos, voy a concluir el tema con esto. Con los versículos últimos del 46 al 56. María canta un cántico, ¿cierto? En el versículo 46, hermanos, en adelante, nos habla del cántico que canta María. Y dice entonces que María dijo, y empieza el cántico donde María glorifica a Dios, ¿cierto? Este cántico, queridos hermanos, a menudo se le llama el Magnificat. La primera palabra, hermano, en la traducción de latín de este pasaje, Magnificat. Y este cántico, hermano, se usa mucho como base para música coral y himnos también, donde se junta un grupo de personas, hermanos, a cantar en una unidad. Y aquí estaban María y Elizabeth, hermano. Por ejemplo, también Ana, hermano, cantó un canto así, que viene siendo Magnificat. Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 2, capítulo 2, del 1 al 10, no lo voy a leer, usted lo puede leer en su casa. Y María glorificó a Dios, hermanos, en un cántico por lo que él, o sea, Dios, iba a hacer en favor del mundo, hermanos, a través de ella. Bendito sea el Señor. A veces es bueno aprendernos cánticos, ¿no? Donde glorifiquen a Dios para estos eventos importantes, hermanos. Note, querido hermano, que en ambos cánticos de Ana y de María, Dios se describe como un defensor de los pobres, oprimidos y despreciados. Y eso lo podemos ver en este cántico de María también. Entonces, hermanos, en esa historia vemos que María reconocía y aceptaba el don que Dios le dio. Porque María aceptó ese don. Si María hubiera negado, hermano, su posición que Dios le estaba dando, manifestaría tener en poco la bendición de Dios. ¿Cierto? Pero ¿qué creen? A veces nosotros, queridos hermanos, al tener a Jesús en nuestros corazones, bueno, eso es una bendición. Eso es algo grande. Y lamentablemente, queridos hermanos, muchos que se dicen llamarse cristianos, tienen en poco esta bendición de Dios. ¿Cierto? ¿Cómo es que la tienen en poco? Pues no me interesan mucho las cosas de Dios. Eso es tener en poco, hermano, la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. No me interesa mucho. Yo tengo mis ocupaciones y si tengo chance, ¿cierto? Oro al Señor, leo la palabra. Y si no le dan prioridad. Hermano, esto se le pudiera llamar orgullo. Híjole. Está pesado. El orgullo es negarse, hermanos, a aceptar los dones de Dios. La humildad es aceptar, hermanos, el usarlos para alabarlo y servirlo, ¿no? En el reino de Dios. Entonces, hermanos, no niegue sus dones, los que Dios les ha dado. Dé gracias a Dios por ellos y úselos, hermanos, para glorificar, hermanos, el nombre de Dios. ¿Cierto? Me gustó ese amén. Usted me preguntará cuáles son los dones que Dios nos da. Y yo sé que le he hablado, he dado temas acerca de esto, pero no está de más recordarlo, ¿no? Acuérdense, hermano, que los dones son diferentes, hermanos, a los talentos. Negarse a aceptar los dones de Dios, hermanos, eso es orgullo, como ya les mencioné, pero lo recalco. Y todos los creyentes tienen dones espirituales que Dios les da. Todo el que ha aceptado a Cristo como único y Señor y Salvador, hermano,
tiene dones espirituales. Y los dones espirituales son las capacidades, hermanos, que Dios da para la edificación de su cuerpo, o sea, de la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y todos tenemos esos dones. El negarnos, hermanos, a utilizar los dones es orgullo. Está pesado esto, ¿verdad? Yo decía, está heavy. En 1 Corintios, capítulo 12, 7, dice la palabra de Dios, pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho. El mismo Espíritu, hermano, voy a leer 1 Corintios 12, del 7 a 10, pero no voy a estar leyendo completo, sino resaltando lo más importante. El mismo Espíritu da a unos palabras de sabiduría, hermanos, a otros palabras de ciencia, a otros fe, a otros dones de sanidades, y todo esto es por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros, hermanos, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos y géneros de lenguas. Y el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve? Entonces nosotros al recibir, hermano, la gracia, al recibir el regalo de Dios, aceptar a Cristo, hermanos, tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado. Y negarse a esos dones, hermanos, que Dios nos da es peligroso. Es peligroso. Ningún creyente, hermano, puede negarse de participar en los dones de Dios, o más bien aunque se nieguen, pero es peligroso. Antes bien demos gracias, hermanos, a Dios por ello y usémoslos, como ya dije, para glorificarle a Él. María, hermanos, me gustó ese amén, se dejó usar por Dios. He aquí la sierva del Señor, ¿cierto? Hágase conmigo conforme a tu palabra, ese es el tema. Ella se dejó usar por Dios, hermano, y dijo, aquí estoy. ¿Alguna vez usted ha dicho en sus oraciones, aquí estoy, Señor? Hágase conforme lo que tú quieras que yo haga para el reino. Es difícil decirle eso al Señor, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque se va a desprender de la carne. Porque la carne pide una cosa y el Espíritu, hermanos, pide otra, ¿no? Y al decirle al Señor, hágase conforme a tu voluntad, usa mi vida, muy dentro de usted, hermano, está diciendo, híjole, voy a tener que dejar esto, el otro y todo orgullo. Es orgullo, hermano, el desobedecer a Dios. Hermano, aún en personas que no conocen del Evangelio, hermano, cuando yo les he hablado, estoy seguro que usted también les ha hablado, y me dice, no, yo no quiero dejar mi vida, ¿no? Yo estoy bien así. Piden mucho el ser cristiano, y aunque no es así, hermano, nadie lo puede obligar a usted, nadie. Usted todo lo hace, hermano, lo que haga para el Señor lo hace por obediencia. Esto es cuando va adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero el pastor, la iglesia, hermano, no puede obligarlo a que deje un pecado, un decirlo así. Es el Espíritu que redarguye, ¿no? Cuando usted se entrega totalmente a Dios y quiere hacer su voluntad, hermano, nadie lo obliga, ¿cierto? Y a veces uno les dice a las personas, no. Yo le he dicho a las personas, me dijo uno, no, es que yo tomo mucho. Vaya, sí, no importa. ¿Y dan cerveza ahí? Yo, pues no damos, pero usted no se preocupe por eso, usted vaya. Los he invitado, así me han dicho, hermanos. No, pero uno me dijo, a mí me gustan las mujeres, estábamos en un grupo de varones en el trabajo. A mí me gustan mucho las mujeres y yo no quiero ser hipócrita. No te preocupes, tú ve así. Y luego faltan al respeto y dicen, ¿y hay hermanitas solteras? Y así, o sea, pero yo no les doy como diciendo, oh no, tienes que dejar eso para... No, yo trato de que vengan. Y una vez aquí, hermano, el Espíritu Santo se encarga, ¿no? De moldearlos.
Le digo a uno, con una vez que vaya nomás, que escuche, ¿no? Fue lo que a mí me pasó, con una vez que fui, una vez, usted sabe la historia, con una vez que fui, escuché la palabra y con eso me quedé. Y a veces es importante, no estoy diciendo, hermano, no estoy hablando de mí ni del predicador o cualquier otro pastor, estoy hablando de la palabra, cuando escuchan la palabra de Dios, ¿cierto? Es la que cambia, amén. Entonces, ¿qué podemos ver en este mensaje, hermano? Que nosotros, hermanos, si Dios tiene un propósito para un familiar tuyo y te quiere usar a ti, tú no lo sabes, pero lo que Dios te diga en la palabra, o me diga a mí, hay que decir, hágase conforme a tu palabra. Amén. Y no negarnos, porque es peligroso negarse. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos.